Hola chicas, bienvenidas a un nuevo video. Mi nombre es Jazmín y hoy voy a acompañarlas a tejer paso a paso, vareta por vareta, esta remerita a crochet con técnica top down. Eso significa que vamos a comenzar a tejer desde el cuello hacia abajo. Seguramente van a encontrar un montón de cálculos mágicos para hacer este tipo de tejido, este tipo de prenda, pero yo les voy a dar el que a mí mejor me funcionó. Lo primero que vamos a hacer es tomar las medidas que necesitamos para tejer esta prenda. La medida principal para mí es la de el contorno de la cabeza. Como les explicaba, esta prenda se empieza a tejer desde el cuello hacia abajo, entonces lo primero que necesitamos es saber cuántas cadenitas o cuántos puntos de base vamos a tejer para que la prenda entre y salga sin problema y sin que nos despeine. Lo primero que vamos a hacer es tomar la medida de nuestra cabeza y agregarle un poquito más, cosa de que podamos probar con el centímetro que entre y que salga de una manera cómoda. Luego lo que vamos a hacer es una muestra de tejido. Acá utilizamos hilo de algodón peinado 8/6 y una aguja de crochet silver 4.5 milímetros para tejer esta prenda que tengo puesta. Podemos hacer cadenitas con medio punto o directamente ya tejerlo así. Ya tejimos los medio puntos, que si no sabes lo vas a aprender en este video. Vamos a contar la cantidad de puntos que hay en cierta cantidad de centímetros. Por ejemplo, podemos hacer una muestra simplemente de 10 puntos y ahí ya vamos a saber cuántos puntos entran en cierta cantidad de centímetros. Luego vamos a ver la cantidad de centímetros que tenemos en el contorno de nuestra cabeza y de ahí sacamos el cálculo. Una manera mucho más fácil es directamente tejer una tira y probarla. La probamos en el contorno de la cabeza y si pasa de una manera cómoda y sin despeinarnos, ya está. Este va a ser el contorno de nuestra prenda. En mi caso son 80 puntos. A estos 80 puntos, súper importante, le vamos a sumar 4 puntos que van a ser los lugares donde vamos a hacer los aumentos. ¿Cuál es la cuenta que tenemos que hacer? La cantidad de puntos que tenés en esta tira las vas a dividir por 4. En mi caso tenemos 20 puntos adelante, 20 puntos atrás, 20 puntos a un costado, 20 puntos al otro. Ahí ya tengo los 80 puntos de esta tira. Le sumamos 4, así que en total tengo que hacer 84 puntos. Con la medida de tu cabeza, ya directamente ahí vas a sacar la cantidad de puntos según tu mano, según tu aguja, según el hilado que vayas a utilizar, porque todo eso depende un montón. Y también la tensión que le pongas al punto para hacer la remera de tu talle. Entonces, la medida principal es la de la cabeza y un poquitito más. Luego lo que necesitamos es la medida de la sisa. Entonces vamos a tomar la medida desde el hombro hasta la axila, ¿sí? Eso es lo que va a tener que medir esta parte del tejido. Y luego desde el hombro hasta abajo, ¿sí? Hasta donde vos quieras la remera. En este caso yo le hice remerita por la cadera, pero la podés hacer topsito por abajo del corpiño o la podés hacer vestido largo, ¿sí? Y lo bueno es que con estas 3 medidas se lo podés tejer a quien sea sin necesidad de tener que írselo probando. Si sos de Argentina y querés comprar hilados o accesorios para tejer, De Ponchos y Jazmines es la mejor opción. No te olvides de seguirnos en Instagram, @deponchosyjazmines. Allí vas a encontrar la mejor calidad de hilados, la mayor variedad de colores y todo lo que necesitas para tu tejido, incluyendo este que vamos a tejer hoy. Así que sin más preámbulo, después de seguirnos en Instagram, comencemos a tejer. Para tejer esta prenda utilizaremos algodón peinado 8/6 y una aguja de crochet silver 4.5 milímetros. Recuerden que este hilado y los mejores hilados los vas a encontrar en @deponchosyjazmines, venta de hilados online con envío a domicilio a todo el país. Comenzamos tejiendo 2 cadenas. Vamos a hacer un medio punto en la cadena anterior. Esta vez no vamos a tejer simplemente cadenitas, ya vamos a comenzar tejiendo medios puntos. Siempre enlazo en la vuelta anterior.
De esta manera ya comenzamos a hacer toda la primera fila. En mi caso serían 84 puntos, que es un poquito más del contorno de mi cabeza. Recuerden que esta prenda se comienza a tejer desde arriba, desde el cuello. Ahora hacemos las divisiones donde van a ser los aumentos. Contamos 10 puntos y en el 11 colocamos el marcador. Ahora contamos 20 puntos y en el 21 colocamos otro marcapuntos. Contamos 20 puntos y en el 21 colocamos otro marcador. Contamos otros 20 puntos y en el 21 colocamos otro marcador. Y luego nos van a quedar 10 puntos más. Recuerden que esta cuenta es para mi cantidad de puntos. Ustedes deberán hacer la suya. Cerramos nuestra hilera con punto corrido. Levantamos con 3 cadenas. Vamos a tejer varetas sobre cada punto. Una vareta sobre cada punto. Una vez que llegamos al primer marcador, vamos a hacer un aumento. Una vareta, 2 cadenas, una vareta sobre el mismo punto que tenía el marcador. Así vamos a tejer sobre cada marcador de punto. Sacamos el marcador para mayor comodidad y seguimos tejiendo una vareta sobre cada punto. Una vez que llegamos al otro marcador, repetimos el aumento. Tejemos una vareta, 2 cadenas y una vareta en el mismo punto que tenía el marcador. Y así toda la vuelta, tejemos varetas sobre cada punto y en cada marcador hacemos un aumento. Finalizada la vuelta, cerramos con punto corrido en la tercera cadena de las 3 que tejimos de subida. Para la segunda vuelta primero hacemos un punto corrido en el hueco que nos dejan las 2 varetas. Tejemos 3 cadenas de subida y giramos nuestro tejido. La segunda vuelta son varetas, pero siempre vamos a ingresar la aguja en el hueco entre las 2 varetas de abajo. Tejemos varetas hasta llegar al próximo aumento.
Qué lindo sería poder tejer así de rápido, ¿no? Llegamos al próximo aumento y repetimos una vareta, 2 cadenas y una vareta sobre el mismo punto. Seguimos tejiendo igual toda la vuelta. Al finalizar, cerramos con punto corrido en la tercera cadena de subida. Hacemos un punto corrido en el mismo punto y subimos con 3 cadenas. Giramos el tejido. Esta vuelta será de varetas cruzadas. Comenzamos tejiendo una vareta en el punto de atrás. Ya tenemos la primera cruz de varetas. Salteamos un punto y en el siguiente tejemos una vareta. Luego tejemos una vareta en el punto de atrás. Así nos van a ir quedando las varetas cruzadas. Las vamos tejiendo hasta llegar al primer aumento. Cuando llegamos al aumento, repetimos igual que siempre. Una vareta, 2 cadenas y una vareta. Recuerden después del aumento, saltear un punto para que sigan quedando las varetas cruzadas. Al finalizar toda la vuelta, cerramos con punto corrido en la tercera cadena de subida. Hacemos 3 cadenas de subida. Giramos el tejido. En esta vuelta comenzamos a repetir la secuencia. Hacemos como la primera fila, todas varetas, picando en cada punto. Nuevamente cerramos la vuelta con punto corrido en la tercera cadena de subida. Repetimos el punto corrido, las 3 cadenas de subida, giramos el trabajo y ahora vamos a respetar cada hilera, cada punto distinto. Una hilera de varetas sobre el punto, otra hilera de varetas sobre el hueco más grande y una hilera de varetas cruzadas. Así van a ir viendo cómo crece. Siempre cuenten la misma cantidad de puntos, tanto en frente como espalda, y un lado y el otro. Ya va tomando forma nuestro canesú. Seguiremos tejiendo hasta que la fila de aumentos mida igual que nuestra sisa. Les dejo un tip: si la fila de varetas cruzadas queda impar, porque siempre aumentamos de a un punto. La primera vuelta son 20, la segunda 21, la segunda 22, la tercera 23, así que puede ser que una fila de varetas cruzadas nos quede impar. Si antes de llegar al aumento nos queda un solo espacio, no importa,
Tejemos una sola vareta. Hacemos el aumento como siempre, una vareta, 2 cadenas, una vareta. Y lo más importante es que luego del aumento comencemos con una sola vareta. Así nos quedará parejo. Una vareta, el aumento y una vareta. Luego sí, seguimos con las varetas cruzadas. En este caso, llego al aumento y tengo 2 espacios, así que sigo con mis varetas cruzadas. Hago el aumento, una vareta, 2 cadenas, una vareta. Y repito las varetas cruzadas. O sea, si en un aumento me quedan 2 de cada lado, hago 2. Y si en alguno me encuentro con uno solo, hago uno solo. Ahora es momento de medir. Vas midiendo la sisa y si tiene las medidas que necesitas, es hora de cerrar las mangas. Superponemos las hileras de aumentos y medimos con 1 centímetro. Siempre lo ideal es que la última vuelta antes de cerrar las mangas haya sido de varetas cruzadas. Comenzamos tejiendo los puntos de la hilera que me toque, en este caso, una vareta sobre cada punto. Cuando llegamos al aumento, superponemos el próximo aumento. Seguimos la misma hilera, buscamos el otro aumento y lo pongo detrás del que yo estoy tejiendo ahora. Vamos a tejer una vareta en ambos, juntos. De esta forma, ya cerramos una manga. Seguiremos tejiendo en la misma hilera. Seguimos haciendo una vareta sobre cada punto hasta llegar al próximo aumento. Cuando llegamos al próximo aumento, repetimos. Superponemos con el siguiente aumento y los unimos con una vareta. Seguimos tejiendo hasta el final de la hilera. Cerramos la vuelta con punto corrido en la tercera cadena de subida. Y así vamos a seguir tejiendo siempre igual.
respetando el punto que toque en cada hilera. La diferencia es que ahora tejemos en redondo, ya no necesitamos hacer más aumentos. Ya están cerradas las mangas, solamente queda tejer el torso. Un poquito más y la terminamos. ¿No es genial? Seguimos tejiendo a toda velocidad. Ya la queremos estrenar. Excelente, chicas. Espero que se sientan tan orgullosas como yo de haber podido realizar una prenda con nuestras propias manos y poder estrenarla. No quiero despedirme sin dejarles algunos tips. A esta prenda yo le puse flequitos. Pesa 180 gramos. Presten atención a lo que voy a decir. Pesa 180 gramos. Utilicé 84 puntos. La tejí con aguja 4.5. Presten atención a cómo me queda esta prenda y presten atención a la que sigue. Y claro, se teje tan fácil y tan rápido que me hice dos. ¿Les gusta el color? Secretito. ¿Ven que me queda un poquito más holgada? La tejí con aguja número 5. Pesa 180 gramos. Misma cantidad de puntos. Solamente cambié la aguja. Y en este caso le hice unos voladitos abajo. Si quieres aprender cómo poner los flequitos del anterior o hacer este voladito, seguinos en nuestro próximo video. No te olvides de seguirnos en Instagram, de suscribirte. No te olvides de sacarte una foto con tu remerita tejida y etiquetarnos en las historias de Instagram @deponchosyjazmines. Esperamos que les haya gustado, que les haya servido y que sean muy felices y se sientan súper orgullosas siempre de hacer algo con sus manos. Hasta la próxima.